Muy bien, vamos entonces viendo la parte de propiedades mayores de la materia, ¿no? Bien, acá un poco vamos a ver la parte teórica, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Ya? Habíamos mencionado, ¿no? Que existen materiales magnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, ¿no? En algún momento habíamos mencionado eso. Entonces vamos a ver en esta ocasión esa parte, ¿no? Materiales magnéticos, ¿no? Hasta ahora se estudian los campos magnéticos, ¿no? Que hemos visto por cargas móviles, por la corriente, ¿no? Todo aquello. También de los conductores, ¿no? Y ahora todos los que hemos visto se van a ir reflejando en los transformadores, ¿no? ¿Quiénes conocen transformador? Y nadie se va a ver, ¿no? En los motores, generadores, electroimanes, lo que es el laboratorio que están haciendo, ¿no? Electroimanes que utilizan campos magnéticos, ¿no? Creado por una corriente, ¿no? Contienen siempre hierro, dice, ¿no? O una aleación de hierro, ¿no? Y eso para que fluya la corriente, ¿no? En los transformadores hay de todo tamaño, ¿no? Pequeñitos hasta grandes. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más podemos mencionar acá? ¿No? Mediante el uso de imanes permanentes, dice, ¿no? Como sucede en los galvanómetros, micrófonos y parlantes, ¿no? Ellos tienen imanes, ¿no? Y pueden producir sin circulación aparente de carga, ¿no? Generan campos magnéticos. En ese sentido, podemos ver lo que son sustancias ferromagnéticas. Am, También lo que es la parte de electrotecnia, ¿no? O electrónica. Un poco de teoría de qué es, dónde se aplican, qué sustancias tenemos, ¿no? Que habla de una esfera de hierro, ¿no? Todo relacionado con lo que es el hierro, ¿no? O la aleación. Entonces acá las primeras se denominan paramagnéticas, ¿no? Y las segundas diamagnéticas, ¿no? Son dos tipos en este caso. Acá, ¿no? Todas sustancias, salvo que los ferromagnéticas, ¿no? Incluso líquido y gases, ¿no? Pueden comprender dentro de uno de estos dos grupos. Veamos, ¿no? Lo que son paramagnetismo y diamagnetismo, ¿no? El campo magnético dentro de un arrollamiento toroidal, ¿no? Lo que estamos viendo del toroide, ¿no? De espiras muy próximas está limitado completamente al espacio encerrado por el arrollamiento, ¿no? O sea, es una circunferencia envuelto con el conductor, ¿no? Con un material. Entonces, a eso se llama sus propiedades de la materia, ¿no? Eh, el anillo, como vemos en la figura, eso, ¿no? También se conoce como anillo de Rowland, ¿no? Científico ideó sus experimentos, ¿no? Entonces acá tenemos un galvanómetro, ¿no? Para medir que es la corriente. Acá hay una switch, acá hay una fuente, ¿no? Entonces, tiene ciertas fórmulas también acá, ¿no? La densidad de flujo magnético, ¿no? Dentro de espacio encerrado por un arrollamiento toroidal es igual a esta, dice, ¿no? Creo que esto también hemos visto la fórmula de un campo magnético en un toroide, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Qué más? A ver, seguimos hablando de anillo de Rowland. Acá está explicando un poquito cómo se comporta, cómo funciona, todo aquello. ¿Ya? ¿Qué más? Propiedades magnéticas del átomo de hierro, ¿no? Tiene cuatro electrones cuyos espiras, ¿no? No están compensadas, es decir, que hay cuatro electrones, dice, ¿no? Los átomos de hierro, hay dipolo magnético, en algún momento va a aparecer eso. ¿Qué más? A ver, fenómeno del diamagnetismo, es otra parte también, ¿no? Ya, en diamagnetismo, ¿no? Donde se muestran dos cargas positivas se mueven en órbitas circulares con la misma velocidad.
pero en sentidos opuestos, ¿no? Sus momentos magnéticos tienen sentidos opuestos, caracteres entre sí. Acá podemos observar, ¿no? De la figura, ¿no? Hay dos cargas, ¿no? En sentidos opuestos, ¿no? Acá en el campo magnético que ingresa, va en ese sentido esta carga, ¿no? Y el otro en otro sentido, ¿no? Diamagnetismo, ¿no? Así funciona. Entonces, hemos visto también lo que es la parte de la fuerza centrípeta, ¿no? Es igual. Hay una fuerza, ¿no? Que ejerce al centro, ¿no? También la fuerza externa existe del campo, que es la carga por la velocidad por el campo, ¿no? Esa parte también hemos revisado, ¿no? Esos son sus aplicativos, ¿no? Corrientes superficiales permanentes, ¿no? En esta parte, acá se puede ver, ¿no? Es un conductor, ¿no? Esto es un conductor. Y dentro de ese conductor circulan pues corrientes, aquí en ese sentido, otros en otro sentido, ¿no? Como se puede observar, ¿no? Corriente superficial encima está yendo, ¿no? Encima genera esa corriente. O también corriente de magnetización, se le conoce, ¿no? Ya, su figura sería esa, ¿no? En sentido. Y de acá podemos observar lo que es la susceptibilidad, permeabilidad de la excitación magnética, ¿no? Acá estamos manejando lo que es la densidad de flujo magnético, es el mismo que decir campo magnético, ¿sí? Y acá podemos observar, dice, densidad de flujo, esta es una corriente superficial, hay una diferencia de longitud, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Campo magnético, permeabilidad vacío 4pi, por la integral por la corriente diferencial de longitud, seno del ángulo, sobre la distancia o radio al cuadrado, ¿no? Más, dice, ¿no? Esta es la primera parte, y la segunda es para la superficie, es decir, encima está circulando una corriente, ¿no? Para eso es esa fórmula, ¿no? Y el otro es conocido, esta parte, ¿no? Entonces acá dice, corrientes en cualquiera de los conductores, mientras el segundo corriente equivale en las superficies de los cuerpos imantados, ¿no? Se refiere a esto. Dentro de el conductor hay corriente, ¿no? Encima también corriente, ¿no? Superficial. Eso explica en la fórmula. ¿Qué más? En el anillo de Rowland, sí, seguimos con el anillo. Si aplicamos el anillo, dice, ¿no? Pero aquí en acá se va a convertir acá en forma circular, ¿no? La corriente, ¿no? Entonces, por eso se relaciona con el anillo de Rowland. Acá es lo mismo, ¿no? El primero el original, luego la superficial, ¿no? Es el mismo. Siendo n por i sobre l amperio vuelta por unidad de longitud, ¿no? De los arrollamientos, ¿no? Y la corriente superficial. ¿Qué más? A ver. Definimos ahora un segundo vector campo magnético. Acá es otro, esto sí es otra fórmula que no es muy similar a la anterior, ¿no? Muy similar a la anterior, ¿no? Sí, acá ya no hay el vacío, nada más, ¿no? Vector de campo magnético está relacionado con H, ¿no? Vector del campo magnético, H, ¿no? Llamado excitación magnética, ¿no? También intensidad del campo magnético mediante la ecuación. Acá hay una variación del campo magnético, pero con el vector, ¿no? Entonces se calcula H del mismo modo que la densidad de flujo, es decir, lo mismo que el campo magnético, ¿no? Pero con la diferencia de que la constante de proporción permeable en el vacío no aparece en esa fórmula, no hay acá, ¿no? Eso dice. Como así tampoco las corrientes superficiales equivalentes, ¿no? Entonces acá si hay una opción en física moderna, existe un conflicto con el uso de H y la B, ¿no? Tal como estamos considerando en esta parte, ¿no? O sea, o bien vas a utilizar este es el vector y el otro es campo, ¿no? Hay una confusión, ¿no? Entonces, como el flujo magnético tiene magnitud y dirección, también tiene la H, ¿no? El mismo tiene, ¿no? O también la excitación magnética, ¿no? Se expresa en amperio por metro. Entonces, este sería en el anillo de Rowland, ¿no? La fórmula del
del vector del campo magnético es igual a H por el número de vueltas por la corriente y sobre la longitud, ¿no? Ya, número de, esta es su forma de, mm, su equivalente, ¿no? Su unidad de medida, ¿no? Amperios, vueltas por metro, sobre metro, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? A ver. Propiedad de una sustancia, ¿no? Llamada susceptibilidad magnética, ¿no? La X sub M, ¿no? Es una susceptibilidad magnética con y la densidad de la corriente, ¿no? El H. Acá tenemos la fórmula, ¿no? La susceptibilidad magnética, el X sub M, es muy similar a las anteriores, ¿no? Que ya ingresa la H, ¿no? Y acá, si mandamos al otro lado, se va en esa forma, ¿no? Pero sabemos que la H vale N por I sobre la L, así que la corriente se va a quedar de esta forma, la fórmula dice, ¿no? Creo que son iguales. Y algunos materiales que tienen, por ejemplo, ¿no? La susceptibilidad magnética a temperatura ambiente, ¿no? A 20 grados, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿no? Pues acá podemos observar en esta tabla materiales paramagnéticos, ¿no? Como es el plomo, oxígeno, cloruro férico, cloruro cúprico, serio, aluminio, alambre férico, amónico, ¿no? En los materiales diamagnéticos, ¿no? Bismuto, anhidro carbónico, carbono, diamante, grafito, mercurio, cobre y plata, ¿no? Son, sus valores ya son constantes, ¿no? En cada uno de los materiales, la susceptibilidad magnética, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, ¿no? La X sub m, ¿no? Tiene un valor. Entonces, si en algún caso nos va a pedir, entonces este valor X sub m ya tenemos acá, ¿no? Según los materiales que se muestran en la tabla, ¿no? Entonces, siguiendo, aquí hay algunas operaciones que está haciendo, ¿no? Relacionado con campo magnético, lo que es el vector de campo magnético, ¿no? En la mu, ¿no? Esto sería para nosotros lo que es la mu absoluta, ¿no? Es igual a mu en el vacío más el susceptibilidad magnética. Y en la ecuación ya se quedaría de esta forma, es en el campo magnético, la mu por H, una fórmula pequeñita, ¿no? La mu recibe el nombre de nuevas permeabilidad magnética, ¿no? Esto ya es del material, ¿no? ¿Qué material nos va a dar el valor? La X sub m en genio por metro, la unidad de medida. En el vacío, ¿no? Para lo cual el X sub m, la susceptibilidad magnética es cero. Y la mu es igual al campo, bueno, permeabilidad magnética en el vacío. ¿Sí? Resulta definir de otra magnitud representa la permeabilidad relativa, es igual a la absoluta sobre el vacío. Eso, ¿no? Esta parte también un poquito ya hemos visto. Y finalmente, ¿no? La permeabilidad relativa es un número abstracto, ¿no? Entonces, es igual a esta también. Esta o esta, ¿no? Hay dos formas en este caso, dos fórmulas que se podría calcular, ¿no? Si es que no tenemos la permeabilidad, podemos calcular a través de susceptibilidades magnéticas. ¿Está bien? Este es cero, este es igual a esto, permeabilidades relativas para ferromagnéticos y magnéticos, ¿no? Entonces varían según los materiales, cada uno de los elementos. Acá es lo mismo. Y acá es, ¿no? En la autoinducción de un toroide, ¿no? Cuyo núcleo está formado por sustancia y la autoinducción de un toroide en el vacío. ¿No? Aquí hay una otra fórmula de la permeabilidad relativa, la L y la L sub cero, ¿no? Entonces acá la L no nos dice qué es, ¿no? Supongamos que es la longitud, ¿no? En este caso, de un toroide, ¿no? A ver, acá hay bueno, algunos ejemplos que podríamos adelantar, ¿no? ¿No? Dice la susceptibilidad magnética, dice, ¿no?
de cloruro férrico es, dice, ¿no? Acá ya me está dando lo que es la susceptible magnética, lo que es el X sub M, ¿no? Ya tengo, ¿no? Calcular sus permeabilidades absoluta y relativa. Entonces yo tengo la susceptibilidad magnética, lo que es la X sub M, es este valor. La permeabilidad relativa, la fórmula es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces acá uno más la X sub M sobre la permeabilidad en el vacío. En acá ya cambia la unidad, ¿no? En el vacío nosotros hemos manejado con campo magnético. Era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio, era, ¿no? Entonces en acá ya cambia la cosa, ¿no? Es Weber sobre amperio por metro, ¿no? Es otro de los equivalentes, ¿no? Que se maneja en la permeabilidad en el vacío, ¿ya? Entonces, la permeabilidad relativa, no, haciendo los operaciones, todo esto me sale pues 0,00, es un número pequeñito, ¿no? Más uno, entonces adimensional. Creo que es de que no tiene unidades, ¿no? Que ya se va a ir simplificando, ¿no? El metro con metro, el Weber, su equivalente del Henry, ¿no? O con Tesla podríamos trabajar, ¿no? Entonces ya se simplifican las unidades. Entonces la permeabilidad relativa no tiene unidades, por si acaso, ¿ya? Y también, ¿qué más me pide? La permeabilidad absoluta. Habíamos mencionado que es esta, ¿no? Es igual al vacío más lo que es la susceptibilidad magnética. Entonces una suma, ¿no? 12,58 por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Eso sí tiene la unidad, ¿no? También se puede calcular, dice, ¿no? La permeabilidad absoluta, la relativa por la permeabilidad del vacío, ¿no? Esta sí hemos visto, ¿no? El vacío estamos viendo. Entonces acá este o estas, ¿no? Entonces, en ambos casos me tendría que ser el mismo resultado, como podemos ver acá. Es el mismo resultado, ¿no? ¿Sí? Henry sobre metro, la permeabilidad absoluta, es lo que me pide, ¿no? Entonces, mucho depende del material, ¿no? El cloruro férrico, dice acá, ¿no? En la tablita que estaba más arriba, a ver si vamos a lograr ver acá. Cloruro férrico, dice acá, mira, 135 por 10 a la menos 11, ¿no? Cloruros, mucho depende de los materiales, ¿no? Si son paramagnéticos o diamagnéticos. Entonces, de ahí viene el valor, ¿no? A ver, en el segundo caso, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Un anillo de Rowland con núcleo de hierro cuya circunferencia media es de 30 centímetros. Y su sección de 1 centímetro cuadrado, este sería el área, ¿no? Está arrollado uniformemente con 300 espiras. Es 300 vueltas, dice, ¿no? Las medidas efectuadas con un galvanómetro balístico es lo que mide, ¿no? Galvanómetro. Y una bobina exploradora que rodea al anillo, ¿no? La figura 190, más arriba está la figura, ¿no? Demuestra que cuando la intensidad de la corriente, dice, ¿no? El arrollamiento es D, ya me está dando aquí la corriente también, ¿no? La intensidad de corriente. El flujo en el anillo es D, esto es flujo magnético, ¿no? Acá el flujo magnético, sí, ¿no? Está en Weber, sí, está bien. ¿Qué nos está pidiendo acá, no? La densidad de flujo en el anillo, es decir, el campo magnético me está pidiendo, ¿no? La densidad del flujo magnético, ¿sí? Densidad del flujo. La excitación magnética, el número de amperio vueltas, ¿no? Por metro de las corrientes superficiales, ¿no? Equivalentes, comparando con los orientes magnetizantes. La permeabilidad, la permeabilidad relativa y la susceptibilidad magnética, ¿no? O sea, la permeabilidad absoluta sería en este caso, ¿sí? Un anillo de Rowland. Entonces acá veamos analizando poco a poco. Primero, el inciso A dice densidad de flujo magnético en un anillo, ¿no? Vemos que el campo magnético, esta fórmula viene del flujo magnético, ¿no? El flujo magnético era pues área por el campo, ¿no? Entonces de ahí está despejado este campo magnético, ¿no? El flujo sobre área, ese sería el área, ¿no? Superficie. Entonces para nosotros va a ser el área, ¿no? Nos está dando el área, ¿no? Una sección de 1 centímetro cuadrado, este es, ¿no? La S, la superficie.
Como está en centímetro cuadrado, entonces esto se convierte pues en metro cuadrado, ¿no? A ver, en esta parte de es un poquito, vamos a centímetro cuadrado. En algunos casos hay nos podemos, ¿cómo se dice? Mm. Confundir, ¿no? No es directo, digamos, ¿no? Un centímetro cuadrado que convertir un centímetro, ¿no? Necesitamos en metros, entonces un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Pero acá yo necesito cuadrado, entonces tenemos que elevar cada miembro al cuadrado. Esa aclaración, ¿no? En algún caso, me olvido del cuadrado y yo le pongo nomás que es el centímetro, ¿no? Entonces voy a tener ese error, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Entonces, 1 dividido entre sería pues 100, ¿no? Pero este 100 es elevado al cuadrado, ¿no? Y este valor, como está elevado al cuadrado, 1 al cuadrado, sigue siendo, no pasa nada, ¿no? Entonces acá me va a salir un valor 0,001, ¿no? 0,001, ¿no? Este sería en metro cuadrado, ¿no? Y en la expresión está 10 a la menos 4, dice, ¿no? De acá 1, 2, 3, 4. Entonces acá su expresión equivalente sería esta, ¿no? ¿No? Es o 1 por 10, lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la menos 4 sigue siendo el mismo valor, porque 1 por 10 sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces no afecta, ¿ya? Si anotamos 10 menos 4 o 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces de ahí viene esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Entienden? A ver, esa aclaración, ¿ya? Luego dice el inciso B, la excitación magnética o el vector magnético, ¿no? O vector de campo magnético, el H, ¿no? La fórmula es sencilla, ¿no? Número de vueltas por la corriente por la longitud. Entonces, número de vueltas dice que tiene 300 vueltas, ¿no? ¿Dónde está? Acá está arrollado uniformemente con 300 espiras, ¿no? Ahí está. La corriente nos está dando, ¿no? La intensidad de la corriente es 0,032 amperios, estamos ahí. Y también nos está dando lo que es la longitud, 0,30, dice acá. Y debe estar por acá también, ahí está, ¿no? Una unidad con núcleo cuya circunferencia media, dice, ¿no? Es de 30 centímetros, es la longitud media. Como está 30 centímetros, esto sí puedes convertir en metros, ¿no? 0,3 metros. Es diferente que centímetro cuadrado, ¿no? Ahí podemos observar. ¿Qué más? El inciso C dice el número de amperio vueltas por metro de las corrientes superficiales equivalentes, ¿no? Comparando con las de arrollamiento magnetizante. Entonces, acá podemos observar, um, y están anotando, y se está moviendo es esto. O bien, se va a quedar ahí eso, ¿no? El inciso C sería esto, ¿no? Dice comparando, dice, ¿no? Con la corriente superficial. Esta es la corriente superficial, ¿no? La fórmula es esa, ¿verdad? Dice que se iguala a todo esto, reemplazando 0,02. ¿De dónde sale eso? Del campo. Sí, ¿no ve? Acá está, 0,02. Sobre la permeabilidad en el vacío, menos 32, dice H, ¿no? 32. Y esta es la H que acabamos de calcular, que está en 32. A esta fórmula se reemplaza. Entonces, la incógnita es esta, ¿no? Esta, la superficial, dice n por i sobre l superficial es igual a todo esto, dice, ¿no? Entonces, de ahí calculamos lo que es 15,83 amperio vueltas por metro, equivalente, dice, ¿no? Eso dice. Un poquito esa parte hay que ver, ¿no? La permeabilidad relativa y la susceptibilidad magnética. Entonces, bueno, pues seguimos avanzando. Hasta ahí. Veamos esto ya para borrar. Veamos la permeabilidad absoluta es esta, ¿no? Campo sobre el vector, ¿no? 0,02 sobre 32, ¿no? Y esa sería la absoluta, la relativa, ¿no? La absoluta sobre el vacío, dice, ¿no?
497. Esto no tiene unidad, hemos dicho uno de ellos, ¿no? ¿Qué más? La susceptibilidad magnética, o bien puedes calcular con la absoluta menos la del vacío, ¿no? O también podemos utilizar la otra fórmula, ¿no? Lo que es el vacío por la relativa menos uno, ¿no? Obviamente acá está factorizado lo que es el permeabilidad en el vacío, ¿no? Y fíjense, el mismo valor me da, ¿no? O esta o esta. Entonces, nosotros ya podemos ver, ¿no? Cuál utilizar. A ver, en esta parte un poquito las ecuaciones 224, 225. A ver, vamos a volver acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí debe estar, ¿no? Susceptibilidad magnética, aquí está, ¿no? Esta parte es lo que nos estamos calculando, ¿no? Es lo que me está pidiendo. Susceptibilidad magnética, ¿no? Densidad de flujo superficial y excitación magnética, ¿no? 224 y el 225, ¿sí? ¿No? Aquí está el otro. ¿Sí? Sus equivalentes, ¿no? Aquí está. Entonces, de esa forma se trabaja con eso, ¿no? Es la única parte que podríamos tal vez un poquito ver, ¿no? Cómo calculamos el inciso C. ¿Sí? Corrientes superficiales por metro, eso, ¿no? Entonces, esta es la longitud, pues acá abajo, ¿no? ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? A ver, recordando un poquito lo que es la imantación, ¿no? En principio tal vez no hemos visto lo que es sí, hemos hablado de los imanes, ¿no? Pero en este caso imantación estamos viendo, ¿no? Definido el momento magnético, ¿no? De una espira cerrada. Esto es la espira cerrada, que es, ¿no? Un conductor. ¿Qué dice, no? El momento magnético por unidad de volumen, dice, ¿no? Material imantado, la intensidad, el área, la permeabilidad en el vacío, en espiras, o todos los componentes que tiene la imantación, estamos viendo acá. A ver, en esta figura se podría observar eso, ¿no? Las corrientes superficiales, ¿no? Ahí está el diferencia de superficie del área, ¿no? Esta sería diferencia de n, hemos dicho, es espiras, ¿no? N vueltas de la superficie, ¿no? ¿Cuántas vueltas se dan acá, ¿no? Y podemos ver acá los números de espiras superficiales, ¿no? Son algunas fórmulas que podemos observar, ¿no? El NS, superficie sobre la superficie, es igual que lo mismo que decir esta, dice, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular el número de realmente la diferencia se calcula a través de esto, ¿no? Entonces, fórmulas. Pues, esta también por área, ¿no? Ya estamos viendo por área, por la superficie, ¿no? Y aquí entraría lo que es el volumen, ¿no? El elemento es el área por la diferencial de superficie, área es metro cuadrado, ¿no? Y acá la superficie se mide en metros, entonces ahí estaría metro cúbico, ¿no? Son por unidad de volumen, ¿no? Metro cúbico es el volumen. Entonces, acá dice, ¿no? Momento magnético por unidad de volumen, está representado es una letra T, tau, ¿sí? Y es todo esto, dice, ¿no? Y todo eso es equivalente a esto, dice, ¿no? Entonces, la imantación, a ver, por último, se puede expresar la función de susceptibilidad de la definición, de la última definición. Es igual a susceptibilidad magnética por H. Y la susceptibilidad magnética es igual a, bueno, esto es el despeje, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula para la imantación, es esto, ¿no? La imantación. Entonces, ahí se puede observar, ¿no? Cómo se calcula todo aquello y al final vamos a llegar a esta fórmula. ¿Qué más? De la ecuación, diferencia general correcta de susceptibilidad magnética. Las ecuaciones del campo y el vector del campo, ahí está. Y la imantación, esto, ¿no? Entonces ya se podría sustituir a lo que es el campo magnético más la imantación. Sí, o sea, XM, H es la imantación, ¿no? Entonces se puede sustituir ahí, ¿sí? ¿No?
A ver, acá está el otro ejemplo. A ver, veamos. Un ejemplo no es complicado, es súper sencillo, ¿no? Dice, hallar la imantación en el núcleo de hierro del anillo de Rowland del ejercicio anterior, donde habíamos calculado el campo, que es esto. Y la H también era esto, ¿no? Entonces, acá tenemos que sustituir, dice, ¿no? Entonces, mu por H, es todo esto, el valor. Esta es la densidad del flujo debido a la corriente magnética, o sea, la densidad de flujo que existiría en el vacío. Entonces, la imitación es esta, es en el campo menos la permeabilidad por H, esta, ¿no? Sí, 0,02 Webers Metz. Es lo mismo, a ver si se dan cuenta. Acá en este caso es lo mismo que el campo, ¿no? Entonces, el valor es el mismo del campo, ¿no? El flujo se debe a la imantación, o sea que las corrientes electrónicas, ¿no? Eso es el todo flujo. ¿Qué más podemos ver acá? Consideraciones generales, ¿sí? Bueno, y este un poquito está tratando del mismas fórmulas que habíamos visto. Y algo que aparece acá, ¿no? A ver, acá ya aparece una M, ¿no? ¿Y qué es la M? Y está el detalle. A ver, allá. La fórmula que tenemos acá de campo se transforma en esta, dice, ¿no? Por M, donde B es el campo magnético total, ¿no? Campo magnético generado por la corriente, y mu por M es el campo magnético adicional, ¿no? Debido a la magnetización del material. Entonces el M sería el momento magnético, ¿no? El momento magnético es la imantación sobre el permeable en el vacío, ¿no? Por unidad de volumen, ¿no? Llamado magnetización. Y N es N minúscula, es N sobre la L, ¿no? Espiras por unidad de longitud, ¿no? Entonces ahí la M que aparece acá es el momento magnético. Muy bien. Ahora, podemos ver también acá lo que son los ferromagnetismos, ¿no? En las sustancias ferromagnéticas, la densidad de flujo puede ser miles de veces mayor que la debido únicamente por la corriente magnetizante, ¿no? Algunos ferromagnéticos, momentos dipolares, ferromagnéticos, interacción con los átomos, a ver, ¿qué más? Materiales ferromagnéticos, ¿no? Comunes a temperatura ambiente se encuentra el hierro, el cobalto y el níquel, ¿no? Y algunos compuestos también, ¿no? Cinta magnetofónica, ¿no? Lo que es aleaciones, ¿no? Los compuestos, ¿no? Sustancias ferromagnéticas, ¿no? Densidad de flujo, extensión magnética, eso ya hemos visto. Y acá podemos aprovechar esta curva, ¿no? Curva de imantación, ¿no? De las sustancias, ¿no? Entonces acá ya el gráfico es el campo contra el vector, ¿no? El campo es Weber metro cuadrado y el vector de magnetización es amperio vueltas por metro, ¿no? Acá se puede observar en esta figura y también lo que es la permeabilidad absoluta, ¿no? Entonces el primero, que está en de cero, está partiendo, es el campo magnético en función de el vector campo, ¿no? Y el otro y es la permeabilidad relativa en función de vector de sí, vector magnético, ¿no? Es la figurita, curva de imantación se llama eso, ¿no? Am, abarca un amplio interior de valores de la misma muestra que valores permeabilidad relativa y la imantación y la susceptibilidad magnética. Entonces acá hay otra tablita, ¿no? Esta tablita propiedades magnéticas del hierro templado, ¿no? La excitación magnética, lo que es el H, la densidad del flujo, lo que es el campo, la permeabilidad absoluta. Tenemos lo que es la imantación, la permeabilidad relativa, la susceptibilidad magnética. No son valores de acuerdo el hierro templado, ¿no?
Y en esta tabla podemos ver las unidades de medida, ¿no? Ampere, volts, metro, Weber, metro cuadrado, ¿no? Y va variando de 0, 10, 20, 30, ¿no? De 0, 0,042, 0, y en el otro varía de 10, 20, 40, 30, ¿sí, no? Y en acá ya varía poco, ¿sí? Una tablita, ¿no? Entonces, en ahí se puede ver la susceptibilidad magnética y esto generalmente se puede observar en esta tabla, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? De 0, 0,2, 0,4, 0,6 contra el HD, va pues de por números un poquito más grandes, ¿no? 0, 200, 400, 600, 800, 1000, ¿no? Y la permeabilidad absoluta, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, estos son los valores que se puede observar en esa gráfica, ¿sí? ¿Qué más? ¿No? De la tabla se dice que H es pequeña, ¿no? Obviamente la H va a ser pequeña, ¿no? Es la H. Así está. Persiguiendo estos valores es muy grande, ¿no? Todo flujo de vida prácticamente la imantación. Para valores de H superiores a 1000, dice, no, pero vueltas hay un aumento muy pequeño de la imantación y la susceptibilidad obviamente va a ser pequeñita, ¿no? La permeabilidad relativa contra temperatura, ¿no? Según la temperatura varía también los materiales, ¿no? ¿Qué más? Llamada temperatura de Curie. Ya, esto es este imán permanente puede levantar tornillos, clavos, acero, material ferromagnético, los clavos de aluminio, para magnéticos también sería utilización de imán, pero con tan poca fuerza que el imán no puede levantar algunos materiales. Bueno, aluminio creo que no agarra, ¿no ve? Imán permanente, ¿no? El imán natural habíamos dicho que es la ¿qué se llama? La magnetita, ¿no? El imán natural, ¿no? Entonces, y estos ya imanes son ya creados, ya, ¿no? Listo, hasta ahí hemos visto en primera parte, ¿no? En la segunda parte, histéresis, dice, ¿no? Ya con esta figurita ya vamos a ver un poquito mejor. ¿No? Una curva de imantación, ¿no? Tal como se presenta en la figura anteriores, ¿no? Anterior hemos visto, esa curva de imantación. Expresa la relación entre la densidad del flujo y la sustancia ferromagnética y la excitación del campo, ¿no? Campo con vector, ¿no? Y acaba generándose lo que es la curva de histéresis, se llama, ¿no? Entonces acaba de ir por acá, viene, llega hasta el punto B, luego vuelve y así va circulando. Obviamente va al lado negativo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No expresa una relación entre la densidad, ya siempre se muestran inicialmente decimantadas, ¿no? No está imantada y la excitación magnética aumenta de cada modo continuo desde cero, desde cero, dice, ¿no? Hasta dar una vuelta hasta llega al punto B, luego punto C, hasta punto D. Aquí lo que está explicando lo que es la relación origen con el punto E, con el punto F y todo aquello, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, aquí llegamos, les mencionaba la parte negativa del baje, hemos dicho, ¿no? Ciclo de histeria, este es el ciclo, ¿no? Va por acá, hasta punto A, vuelve hasta punto D y así es el ciclo de histéresis, ¿no? Y acá podemos observar, sigue en esa parte, ¿no? Ciclo de sucesivos de histéresis, ¿no? Tantas veces existe. ¿Qué más? A ver, acá ahí están mencionando lo que es los porcentajes, ¿no? Del hierro, de aluminio, de níquel, de cobalto, de cobre, aleaciones de fabricación de imanes permanentes, ¿no? Este es un campo relativo de 1,25 teslas, el vector, muy superior al acero al carbono, dice, ¿no? Sustancia utilizada para el mismo durante muchos años que tiene, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza estos dos para imanes permanentes, ¿no? Los, los materiales ya creados, ¿no? ¿No? Una consecuencia de fenómenos de estéresis es la producción de calor, dice, ¿no? La curva de estéresis, ¿no? Producción de calor en el interior de una sustancia ferromagnética, ¿no? Siempre que la obliga a descubrir su ciclo de estéresis, ¿no?
Recordemos que algunos transformadores, ¿no? En algunos casos, si conocemos, va a calentar, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? ¿Estamos bien? Sí, a ver. ¿Qué más? A ver, podemos, una de sus consecuencias, producción de calor, hemos mencionado. O sea, los transformadores se pueden calentar, ¿no? Eso se refiere a eso. Y puede haber los ciclos de estéresis de acuerdo a los materiales, ¿no? El A, en la figura A, dice que dice, a ver, también es difícil desmagnetizar, ¿no? Sería bueno para imanes permanentes. El B magnetiza y desmagnetiza con más facilidad y y utilizar como material de memoria de computadoras, ¿no? El B. El material C será útil en transformadores y otros dispositivos de corriente alterna, donde una estadística nula sería óptima, ¿no? Entonces, en corrientes alternas no hay, es muy pequeño lo que es la curva de estéresis, ¿no? Es decir, es apto para eso, ¿no? La estéresis es nula, ¿no? Sería muy óptima, dice. En el caso B se utilizan magnetiza, desmagnetiza, ¿no? En las memorias, por ejemplo, en las memorias RAM, dicen, ¿no? Sabemos que son memorias volátiles, ¿no? Cuando está funcionando en la computadora ya está funcionando. Y cuando apagamos ya se borra todo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, a través de magnetización funciona eso, ¿no? Desmagnetiza, magnetiza. Y el primero, la curva es muy grande, ¿no? La curva de estéresis. Entonces, esto se podría producir en los imanes, ¿no? Permanentes. Así funciona. A ver, acá hay algún ejemplo, ¿no? Una barra imantada tiene una fuerza coercitiva, dice, ¿no? De 4 por 10 a la 3 amperio sobre metro. Se desea desmagnetizarla, dice, ¿no? Introduciendo dentro de un solenoide de 12 centímetros de longitud que tiene 60 vueltas o 60 espiras, dice, ¿no? Entonces hay que desmagnetizar, dice, ¿no? Entonces, ¿qué corriente ha de hacerse circular por el solenoide? Nosotros ya hemos visto solenoide, es de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo desmagnetizamos? Dice, ¿no? ¿Qué cantidad de corriente necesita? Dice, ¿no? Debe ser H es igual a HC, y es lo mismo. Está lo que es la H en NI sobre la L, ¿no? De ahí despejamos lo que es la corriente. Como tenemos los valores acá, 8 amperios, ¿no? Entonces, una barra imantada, ¿no? Que tiene una fuerza de esta, podemos desmagnetizar con 8 amperios. Eso nos dice. ¿Qué tal? Entonces, eso sería la parte aplicativa, ¿no? ¿Qué más? A ver, momentos, oye, dominios magnéticos, ¿no? A ver, dominios magnéticos. En una sustancia ferromagnética existen pequeñas regiones llamadas dominios magnéticos, ¿no? Y estos dominios son de tamaño microscópico, son muy pequeñitos, ¿sí? Pero suficientemente grandes para contener, dice, de 10 a la 12 a 10 a la 15 átomos. Dentro de cada dominio, todos los momentos magnéticos de átomos son paralelos entre sí. De cada dominio imantado o ausencia del mismo, ¿no? La dirección varía según el dominio del otro dominio. Entonces, en esta figura podríamos ver esa parte, ¿no? Que dice dibujo adaptado de una fotografía con aumento en las flechas de direcciones de magnetismo de los dominios en cristalinidad de níquel, los dominios de magnetización en dirección de campo magnético aplicados crecen en expansión. Y acá podemos ver, ¿no? Sin campo magnético así se comporta, con un campo débil, ¿no? Y el campo más intenso, ¿no? Se va distorsionando, ¿no? Entonces, dominios magnéticos sobre una superficie de cristal de hierro silicio observado con microscopio, se puede ver de esta forma el cristal, ¿no? Entonces ahí son pequeñas variaciones.
Eso se llaman dominios magnéticos. La figura de Janssen nos muestra dominios magnéticos de una superficie de un cristal de hierro, cristal hierro silicio, ¿ves, no? Campos débiles, campos más intensos, campos muy intensos, ¿no? Entonces, esta figura también de un disco duro, ¿no? Aumento de 2400 veces. Las regiones claras y oscuras corresponden a campos magnéticos de sentidos opuestos. Y la región uniforme fuera del diagrama es una región del disco que ha sido borrada justo antes de la impresión. Se puede ver el disco duro de esta forma, ¿no? Como dice, a nivel microscópico, entonces su estructura es así, ¿no? Eso es. Campo magnético terrestre. Habíamos mencionado, ¿no? Polos norte, polos sur, ¿no? Hay dos polos, habíamos mencionado. En dos polos ah, es diferente, ¿no? Habíamos mencionado al principio, ¿no? Dice acá, a ver, tiene en su eje rotación de los polos norte y sur geográficos, designados por NG y SG, ¿no? Las líneas de punto indica la línea del ecuador y las letras NM y SM son un polo norte magnético, sur magnético. Y no se ubican en el mismo lugar, habíamos mencionado, ¿no? Acá en la figura se puede observar eso, ¿no? Este es el polo sur magnético, polo norte geográfico, ¿no? Es diferente, ¿no? Norte magnético, sur geográfico, son distintos, ¿no? Entonces, igual se comportan, ¿no? Esta es la línea del Ecuador y el eje está en otro lugar ubicado, ¿sí? Diferente. Ya. Polo magnético y geográfico son distintos, ¿no? A ver, en acá, polo sur magnético, polo norte geográfico, ¿no? O sea, en este caso son diferentes, ¿no? Al polo norte que está el sur magnético, en el sur también está el norte magnético, ¿sí? Así funciona la Tierra. Circuitos magnéticos. Esto sí, acá sí nosotros vamos a concentrarnos, ¿ya? Con todo lo que hemos visto, nos vamos a concentrar en acá. Y en esa parte podríamos ver, hemos hablado de las superficies del anillo. El flujo magnético se denomina circuito magnético. El ejemplo más sencillo es el anillo de Rowland. Dicen acá está, ¿no? Podemos ver diferentes circuitos magnéticos. El anillo de Rowland, seguimos con un anillo, pero ahí acá hay en una partecita nada más ya está embobinado o arrollado, en este caso el todo entero. Acá hay tiene una abertura en este espacio vacío, ¿no? Pero igual circula la corriente, igual pasa, ¿sí? Este sería el material, esto es el transformador, ¿no? Transformándose vista de esa forma, es así, ¿no? Acá está enrollado con una bobina, ¿no? Será pues la capa primaria, la capa secundaria. Puede haber también de esta forma, ¿no? Cuadrado y ya con el anillo, pero acá hay un vacío, ¿no? Entonces, sí, en acá podemos ver cada uno de ellos. Dice, ¿no? Anillo de Rowland totalmente bobinado, es el A. Anillo de Rowland parcialmente bobinado, es el B. El C dice, ¿no? Dispersión de un entrehielo de aire, acá, ¿no? Está el vacío. Dispersión de núcleo transformador, acá está, el D. Dispersión de núcleo transformador de un motor o generador, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces los transformadores, a través de transformadores se generan motores, ¿no? Ahí pasa la corriente del motor y va empezando a moverse, ¿no? O sea, sin chocar a lo que son sus las paredes, ¿no? Entonces, a través del campo magnético, es eso, ¿no? O la imantación que estamos viendo. Entonces, los motores pequeñitos no se chocan, pues. Si se chocaran, ¿no? Se van a quemar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí entra, ¿no? Su aplicativo, ¿no? Circuitos magnéticos. Ahí está el transformador, a ver qué más a ver.
Sin entreguero las fórmulas que nosotros conocemos y tal vez algunos está apareciendo, ¿no? Pues que el flujo magnético es esto, dice, ¿no? Y acá aparece lo que es la resistencia, ¿no? Resistencia, el área, longitud, resistividad, dice, ¿no? Acá. Entonces vamos a ir viendo aquí está lo que es la FEM, ¿no? La fuerza electromotriz, ¿no? Y aparece acá, ¿no? Fuerza electromotriz, también conocido como FMM, ¿no? N por la corriente, la reluctancia, ¿sí? Y la R es igual a esta, dice. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces acá también la ecuación. La fuerza magnética es igual a la reluctancia. Esto es nuevo ya, ¿no? Por lo menos nosotros ya conocen la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces la que ya aparece la reluctancia es otra, ¿no? Es su forma de calcular. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Que dice, la longitud de una circunferencia media de un anillo de Rowland es de 50 centímetros, ¿no? Y su sección, este es el área, ¿no? Utilizar la curva de permeabilidad de la figura, bueno, nosotros ya tenemos. Calcula la fuerza magnetomotriz. Y acá ya cambia la cosa, ¿no? Nosotros hemos visto lo que es la fuerza electromotriz y ahora es la fuerza magnetomotriz, lo que era la MM, ¿no? A ver, vamos a volver acá. Esta es la FEMA, hemos dicho, ¿no? Fuerza magnetomotriz. Este ya cambia la cosa, ¿no? Sí, se convierte en, es casi la misma fórmula, pero ya la FEMA, FMM, ¿no? La fuerza magnetomotriz. Igual tiene acá el campo, un flujo magnético en Webers, un anillo, cuál es la corriente necesaria. Si el anillo tiene un arrollamiento de 200 vueltas, dice, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Ya, ¿cuál es la corriente necesaria si el anillo tiene? Entonces, nos está pidiendo la corriente, ¿no? La densidad de flujo deseada es, dice, ¿no? Ya, el campo es el área también es el mismo, acá está, ¿no? 4 centímetros cuadrados, obviamente es esta. Acá es casi los valores son los mismos y un Tesla ya hemos calculado lo que es el campo, ¿no? ¿Qué más? A ver, la h en función de b y luego la mu en función de h, dice, ¿no? La mu es esta, ¿no? Creo que ya, sí, ya se ha calculado, 200 vueltas, creo que a través de la fórmula. Y la reluctancia, esta es la reluctancia, es la longitud sobre la permeabilidad absoluta por Aries, ¿no? La reluctancia. Y el flujo magnético, o sí, magnetomotriz, ¿no? O la fuerza magnetomotriz, ¿no? El flujo por la reluctancia, ¿no? Y la corriente es la fuerza magnetomotriz sobre N, ¿no? Al final se calcula eso. Entonces, más o menos a través de circuitos magnéticos nos vamos a ir trabajando. Ya, acá es otro ejemplo. En el ejemplo anterior, es un interior de 1 milímetro de longitud, está para mantener su flujo. Entonces, hay un entrehierro, es es decir, un espacio vacío, ¿no? En entrehierro, ¿no? Que dice, cortamos, dice, ¿no? Si en anillo en el espacio ejercicio anterior cortamos un entrehierro de 1 milímetro de longitud, es decir, hay un espacio vacío, ¿no? Eso dice. Entonces la reluctancia va a ser esta, es casi lo mismo. Reluctancia total, este ya hemos cortado una partecita, entonces hay que sacar esa partecita, dice, ¿no? A ver, ¿qué más? Densidad de energía en un campo magnético. Mm, densidad de energía, dice, ¿no? Esta es la energía, ¿cómo se dice? La energía cinética, ¿no? De ahí está adaptada esta fórmula, ¿no? Un medio longitud por la corriente al cuadrado. En la cinética era, pues, en vez de L masa, ¿no? Por velocidad al cuadrado. Acá también se utiliza, pero ya en términos de la corriente, ¿no? Es la fórmula de energía cinética, ¿no? La L, ¿no? Longitud, el flujo y la densidad de energía, ¿no? ¿Se entiende? Ahí vemos ejemplos y final, fin. ¿No? Entonces, en esta parte o este capítulo es simplemente un poquito más de teoría y la segunda parte y es la parte
aplicativa, ¿no? Lo que son los circuitos magnéticos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver lo que es de circuitos magnéticos y un poquito amplificando, ¿no? Vamos a ver diferentes circuitos, es decir, cómo se calcula, más o menos estas, ¿no? Bien, eso es la parte teórica. Ya, tal vez hay algo más acá. A ver, estaba viendo esto. Materias diamagnéticas, ya hemos mencionado. Paramagnéticos. En esta figurita podríamos observar, ¿no? Materias que experimentan una fuerza en la dirección del campo, es decir, son atraídos por el imán muy débil A, en esto se le conoce como paramagnetismo, ¿no? Que hay imanes y hay un material acá, ¿no? Una sustancia que está atraída, ¿no? Materiales ferromagnéticos, en este caso, que dice, haber atraídos con mayor fuerza que los anteriores por el imán, que se le llama ferromagnéticos, como el hierro, ¿no? Ahí está. Vector de magnetización, ¿no? En algunos casos, nosotros en el interior, PDF está manejando este M como H, ¿no? Material o vector de magnetización, H, ¿no? Varía, ¿no? Según texto, cada... Está lo que estaba hablando de dominios, ¿no? De diferentes direcciones ahí, ¿no? ¿Sí? Y en algún caso se va a uniformar, ¿no? Todos en la misma dirección, ¿no? Materiales ferromagnéticos. ¿Qué más? Magnetización de la materia. A ver, ¿qué más tenemos acá? Está la H, ¿no? Menos el M, ¿no? Es el M, es, ¿qué era? Momento de magnetización. Magnético, a ver si no ve. Ya casi es casi lo mismo, las fórmulas. La curva de estéresis, que es lo que estamos mencionando. Y esta es otra su gráfica, ¿no? Entre H y la B, ¿no? Circuitos magnéticos, ahí está, ¿no? Tenemos visto esta parte, es un anillo de Rowland. En algunos casos va a manejar del... Esta integral es, por si acaso, es integral cerrada, ¿no? Que tiene una curva, es un redondito. Es una simple integral que conocemos, solo que esa figura dice integral cerrada. Entonces acá lo que entra es la ley de Ampere, ¿no? Ley de Ampere modificada ya, ¿no? Sí, circuitos magnéticos, a ver qué más la H, ahí estamos viendo, el flujo sigue el mismo. Y el nuevo que aparece es el este, ¿no? Que es la reluctancia, dice, ¿no? Si tiene una reluctancia, la resistencia magnética es similar a la resistencia, ¿no? Por su analogía, la resistencia, dice, ¿no? La fórmula es así, la medida es 1/Henry, ¿no? O amperio vuelta sobre Weber o metro sobre todo aquello, ¿no? Por lo tanto, esto hemos visto, ¿no? ¿Esto qué era? Reluctancia por el flujo magnético, ¿no? Aquí un ejemplo, obviamente ahí está, ¿no? Ya podemos observar, aquí hay un ejemplo, es ¿no? Una figura de una bobina de 200 vueltas diagonal sobre un núcleo de ferromagnético cuya curva de magnetización aparece en la gráfica, ¿no? Si la corriente es 1,6 y el 2, longitud es 2 centímetros, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Acá yo tengo un transformador, es esto, ¿no? Y tiene una bobina, ¿no? Está bobinado, ingresa la corriente y cada uno tiene su medida, ¿no? De cuánto por cuánto es esta, ¿ya? Eso nos dice, ¿no? De cuánto por cuánto. Eso es en físico y analizando, simulando, de esta forma se comporta eso, ¿ya? Entonces, sobre este circuito nosotros vamos a trabajar. Esto vamos a transformar en circuitos, ¿no? Así directo no vamos a poder trabajar, ¿ya? Acá está cómo se desarrolla, hay que calcular la longitud media, es un poquito, ahí está, mira, fíjense, ¿no? Esto es transformado a su circuito, ¿no? El bobinado es lo que está embobinado, se vuelve pues lo que es la fuerza magnetomotriz.
y el flujo que circula y la resistencia, le hemos dicho la reluctancia, ¿ya? Reluctancia en serie, dicen, ¿no? Ahí está, ¿no? Un circuito magnético se puede construir con núcleo macizo de materia ferromagnética. Seguimos con lo que es el transformador. Ahí tiene el número de vueltas y material ferromagnético, ¿no? Estos son, como lo dice, son pequeñas láminas, ¿no? De hierro que están sobrepuestas, ¿no? Son varias láminas y por eso los transformadores son pesaditos, ¿no? Materiales de hierro. Y acá podemos ver una longitud en el vacío, o sea, hay un corte, ¿no? Es como transformador de aquí va generando lo que es la circulación del flujo, ¿no? Y ese flujo va a ser pues el voltaje, ¿no? Entonces, igual va a pasar acá en el vacío, va a pasar al frente, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no? De eso se trata los circuitos magnéticos. Acá está un poco de desarrollo de teoría de la fórmula, reluctancia en serie, ¿no? Ya muy referido a las resistencias en serie, ¿no? Y vamos a ver. Ya, reluctancia, ahí está, ¿no? Circuito equivalente de este transformador. A ver, vamos a ver. Hemos dicho que lo que está bobinado se vuelve como fuerza magnetomotriz, ¿no? Y tiene su propia resistencia, ¿no? Es decir, resistencia de esta esquina hasta acá, de acá hasta acá, ¿no? Y el vacío también tiene otra resistencia, y por eso acá aparece en su circuito equivalente de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la fuerza magnetomotriz, tiene su propia resistencia, ¿no? Su fuerza fuente y su resistencia y el vacío es de resistencia aparte, ¿no? Así es el circuito. Entonces aquí aparecen simplemente las resistencias y nosotros vamos a aplicar lo que es la resolución de resistencia en serie o en paralelo, ¿no? Reluctancia en serie, seguimos con eso, ahí está, ¿no? Las medidas, ¿no? En algunos casos nos va a dar de esta forma, ¿no? Material, níquel de hierro, es acá dice acero sílico, ¿no? Son diferentes materiales, ¿no? ¿Sí? La longitud media es esta, ¿no? La longitud uno y la longitud 2. Vamos a ir calculando cómo se saca, ¿no? Si nos da por estas medidas, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver resistencia en paralelo, dice reluctancia. Esta, ¿no? Esta es ya un poquito más de teoría, hemos visto. Acá su equivalente es directo, ¿no? ¿No? El bobinado se vuelve fuerza magnetomotriz, ¿no? Y ese bobinado tiene una resistencia desde aquí hasta este punto A, tiene una resistencia. ¿Sí? Desde punto A hasta el punto B es otra longitud, hay otra resistencia, ¿ya? Hay otra resistencia. Y desde el punto A hasta aquí, hasta el punto B, pero girando por este lado, por la longitud 3 hay otra resistencia. ¿Sí? De esa forma se sacan. O sea, y alguien dirá, ¿por qué las tres resistencias acá? ¿No? Porque veo acá, ¿no? Entonces la fuente sí o sí va a llevar su propia resistencia, ¿sí? Es decir, desde B hasta A hay una resistencia, ¿no? Eso sería, ¿no? Puede ser acá, ¿no? Puede ser acá, no hay problema. Y en este caso está acá arriba, ¿no? Del punto A hasta el punto B, del medio hay otra resistencia y del otro lado hay otra resistencia, ¿se entiende? Y esto es en paralelo y en serie, ¿no? Al final, ¿no? Entonces vamos a tener que recordar resistencia en paralelo y en serie, ¿no? Acá estamos lo mismo. Esto es diferente también, mira, fíjense. Acá hay un bobinado y ahí en otro extremo hay otro bobinado, ¿no? Ahí se dice bobina primaria, bobina secundaria, se le conoce. Acá, ¿no? Así. Entonces no sé si estará acá no hay, ¿no? Su equivalente. Entonces nosotros igual tenemos que calcular, ¿no? Es decir, desde A por este lado hasta el B va a haber una resistencia, ¿estamos de acuerdo? Del A al centro va a haber otra resistencia y del A por este lado va a haber otra resistencia. Entonces tres resistencias también va a ser, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá ya nos está dando cuántos centímetros cada tramo, ¿no? Por tramo nos está dando acá la altura y también lo que es el espesor, ¿no? La profundidad, ¿no? De 2 centímetros, ¿no? Esto es de 2, 2, 8, 2, así, ¿no? Entonces esto es equivalente igual hay que calcular.
¿no? Ya, se entiende, ¿no? Entonces, de los transformas puede haber así, puede tener su corte y hay diferentes modelos, ¿no? Listo, un poquito más, ya con esto estaría aclarado. Se entiende, ¿verdad? Entonces, la parte teórica creo que ya hemos visto, no creo que necesitemos algo. Si es que nos falta algo en el camino, vamos a resolver, ¿ya? Curva de magnetización hemos visto. Transformadores. A ver, aquí. Ahora, en este caso, como se trata de circuitos, en algunos casos vamos a necesitar resolver por, ¿qué se llama? Por la ley de Kirchhoff, ¿no? Lo que son de método de mallas, ¿no? Mm, Método de mallas o es el método de nodos también, ¿no? En algún caso no vamos a tener que acudir a eso, ¿ya? Muy bien, entonces la parte aplicativa más que todo se va a centrar en esta parte, ¿no? Entonces vamos preparando por lo menos para un ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿está? Ah, sí, la parte teórica, los dos, este PDF les voy a enviar, no se preocupen ya. Y vamos a ir desarrollando. La parte que nos vamos a concentrar va a ser los circuitos magnéticos, ¿ya? Aquí hemos visto algunos ejemplos sencillos, la otra parte no es, ¿cómo se dice? No es muy complicado. Y antes de iniciar con ejercicios, vamos a anotarnos los puntos importantes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Circuitos. A ver, ¿dónde tenemos un circuito? Ya, este gráfico vamos a usar. Ya, entonces vamos a anotar algunos puntos que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Yo necesito esta parte. Y aquí tenemos algo, entonces aprovecharemos, ¿no? Para no estar dibujando esta parte, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces el tema es el tema 3, hemos dicho, ¿no? Propiedades magnéticas. Si no me equivoco, es esta, ¿no? Y dentro de eso nosotros vamos a desarrollar circuitos magnéticos, ¿ya? Eso vamos a desarrollar nosotros. Entonces,
tenemos que conocer algunos puntos, ¿no? Algunos puntos. Esto sí, sí podemos dibujar, ¿no? No hay problema. A ver, vamos a tratar de ilustrar su circuito equivalente, ¿no? Así de forma manual, ¿no? Aquí vamos a hacer esto. Estoy dejando un espacio vacío para llenar, ¿ya? Entonces, ¿no? Lo que es la parte de bobinado, ¿ya? Se llama diferencia de potencial, es decir, esto, ¿no? O ya, eso en otro caso es fuerza magnetomotriz también, ¿ya? Diferencia de potencial. Entonces, como se trata de, mm, en este caso, los transformadores, ya vamos a trabajar con lo que son las la corriente alterna, ¿no? Entonces, en ese caso, la simbología se utiliza de esa forma, ¿no? Entonces, esto va a tener su lado positivo y su lado negativo, por decir, ¿no? Menos y esto que sea más, por ejemplo. Si esto es su equivalente, ¿no? Entonces acá hemos dicho que va a tener una resistencia, ¿no? Resistencia uno podríamos llamar. Y este vacío que vemos acá va a tener una resistencia también. Resistencia en el vacío, ¿no? O, o resistencia en el vacío, resistencia 2 digamos, ¿no? Pero este en el vacío, ¿ya? En ese espacio vacío, ¿no? Entonces, y eso sería el circuito equivalente, ¿no? Entonces, acá va circulando lo que es el flujo magnético, ¿ya? Flujo magnético va a circular en ese sentido, ¿no? Ahora, si esto estaría en otro sentido, entonces va a cambiar de sentido también, ¿no? No hay problema. Entonces, en la figura ya tenemos el material, ya tenemos cuántas vueltas. Va a haber la susceptibilidad magnética, ¿no? Lo que habíamos mencionado en un caso, ¿sí? ¿De qué material está compuesto? ¿No? ¿Qué vamos a ver? Las fórmulas, ¿no? Que vamos a usar, ¿no? Es decir, el flujo magnético sabemos que está compuesto por el campo, por el área, ¿no? Y esta sección que está en el vacío, es decir, esta partecita, va a ser el área, ¿no? ¿Sí? El área, ¿no? ¿Qué más? Esa fórmula ya nosotros ya conocemos, ¿no? Hay una integral que habíamos mencionado. Esta es una integral cerrada, ¿ya? Es una integral cerrada desde el campo por el L, ¿no? Y es equivalente a mu por la N por la corriente libre, se llama, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Y también dice que es el campo. Creo que esto es la integral de L media, ¿no? Longitud media, coseno de 0 grados, ¿no? Y es equivalente la mu por la n por la corriente. Listo, ¿no? Su integral de esto y eso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Qué más podemos ver acá? También dice que el flujo sobre área por la longitud media es igual a mu por n por la corriente. Y de acá hallamos lo que es el flujo, dice n por la corriente sobre la longitud media sobre mu por área. ¿Qué más? Y a partir de acá lo que aparece la corriente dice que es igual acá. Esto sí es lo que la ley de Ohm, ¿no? Lo que conocemos, la ley de
ohm, ¿no? Listo. Entonces vamos a llegar hasta acá, ¿no? Todo esto se llega ahí. Entonces, acá viene el detalle, ¿no? Esto nosotros tenemos que fijarnos bien. Dice que es equivalente a la corriente, ¿no? Es el flujo magnético, ¿sí? Flujo magnético. Magnético, ¿sí? Y la fuerza magnetomotriz vamos a relacionar con la n vueltas, ¿no? Por la corriente equivalente a B. Fuerza magnetomotriz. ¿Está bien? Y la reluctancia, ¿no? Va a ser igual a longitud media mu por área. Mu por área. Y eso va a ser equivalente a la resistencia. Esto se le conoce como reluctancia. ¿Ya? Entonces, en acá, por esa razón, estamos aplicando lo que es la ley de Ohm, ¿no? La corriente, voltaje y la resistencia, ¿no? Entonces, todo esto equivale a lo que es la reluctancia y todo esto vale lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, y esto vale la corriente, ¿no? El flujo, ¿no? Corriente equivale. Entonces, acá aparece lo que es la ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces, esto es importante que nosotros sepamos, ¿ya? Sus nombres. Este es el flujo, ¿sí? Esta es la fuerza magnetomotriz y la reluctancia, ¿no? En circuitos magnéticos vamos a manejar de esta forma, ¿no? Flujo magnético, fuerza magnetomotriz y la reluctancia. Ya cuando nosotros estamos trabajando con los ya circuito, su equivalente, ya podríamos trabajar con lo que es las resistencias, ¿no? O las reluctancias en este caso, ¿ya? Eso podríamos ver, a ver, ¿qué nos faltaría? Dice que la fuerza magnetomotriz, a ver, alguito más acá. Dice que la fuerza magnetomotriz es igual a la reluctancia por el flujo. Esto se usa cuando no existe la corriente, ¿no? ¿Sí? Sabemos que el flujo es igual a la corriente, entonces si no hay corriente, entonces utilizamos esto, ¿no? Nada más eso nomás es, ¿no? ¿Qué más, no? La curva de magnetización, ya hemos visto la curva de estéresis, y nadie se documenta bien lo que es el, ¿qué se llama? Algunos ejercicios, ¿no? Simples, ya. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Creo que vamos a alcanzar. Hay un ejercicio un poquito es amplio. O buscamos otro más cortito. Mm, Aquí está. Ya. Es para empezar, vamos a realizar. Habías mencionado en los circuitos magnéticos en el documento, ¿no? Había diferentes formas, ¿no? Había de esta forma, había anillo,
Entonces veamos un ejemplo del anillo. Ya, y luego vamos a ver de esto, ¿sí? Porque hay otros dos bobina primaria, bobina secundaria, ¿no? Dos de estos. Y es un poquito, nos va a llevar tiempo, ¿ya? Entonces, empezaremos por algo que no sea mucho y también que sea entendible, ¿no? Ejemplo uno dice, para el núcleo formado por dos materiales de permeabilidad, permeabilidades magnéticas, permeabilidades magnéticas, calcular el valor del flujo total, flujo magnético, ¿no? Veamos, a ver, su figura es lo siguiente, ¿ya? Vamos a usar esto, vamos a amplificar un poquito y vamos a trabajar con otro más. Esto, esto aumentaremos. A ver, ya, más o menos, ¿no? Y vamos a hacer algo más. ¿Esto dónde está? Ah, esto no sobrepasa, ¿no? Esto. Ya, más o menos así, ¿no? Entonces, ¿no? Esos son dos materiales, ¿no? Y el sur y el plomito, ¿no? Entonces, um, va a estar puesto la bobina de la siguiente forma, ¿no? Obviamente esta va a tener un radio, radio uno. Aquí vamos a utilizar este, ¿no? Esto acá y hasta acá, ¿no? Listo. Acá va a estar bobinado por lo siguiente. Ya, y pondremos, ¿no? Entonces acá va a estar la corriente. Acá está lo que es la n vueltas, ¿no? N vueltas. Um,
Esta va a ser la superficie área. Y de acá también, ahí, ¿no? El área. Dice que tiene una susceptibilidad magnética, ¿no? La susceptibilidad magnética del primero va a ser 2 mu y que está acá adentro va a ser mu. Esa es la permeabilidad, ¿no? Permeabilidades va a ser R radio uno y 2 veces radio. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la figura es eso, ¿no? Entonces hay dos materiales, ¿no? Con permeabilidades magnéticas, son las permeabilidades magnéticas, ¿no? Obviamente tiene área acá, ¿no? El área. Y nos pide ya lo que es el flujo magnético, ¿no? Ahora, también como dato, acá falta todavía, dice que la R, ¿sí? La R es 1 centímetro, ¿no? El radio, ¿no? La permeabilidad relativa del material, en este caso va a ser 1000. Tenemos un área, dice que el área va a ser 1 centímetro cuadrado. Radio ya hemos dicho, ¿no? Radio tenemos el área, permeabilidad relativa. Dice que circula una corriente de 25 amperios. También dice que el número de vueltas es 100 espiras. Listo. Eso es el enunciado del ejercicio, ¿no? Para el núcleo formado por dos materiales permeables magnéticos, calcular el flujo total. Entonces la figura es esa y tenemos los valores, ¿no? De la R, radio, tenemos cuánto vale, tenemos la permeabilidad relativa, ¿no? Obviamente luego vamos a calcular lo que es la permeabilidad absoluta, ¿no? Esta es la absoluta, ¿no? Pero tenemos la relativa. ¿Qué más? Tenemos el área, son dos materiales del mismo área, ¿no? Ahí podemos ver eso. Y a partir de este punto, ¿no? De este problema, nosotros tenemos que hacer su circuito equivalente, ¿no? Ya vamos a realizar su circuito equivalente. Como se trata de dos materiales de forma circular, ¿no? En este caso te forman anillos. Su circuito equivalente va a ser de esta forma. ¿Ya? ¿No? Como es redondo, en este caso no hay los puntos, ¿no? Como en el transformador cuadrado, ¿no ves? Había hasta un punto, es decir, similar a esto, ¿no? Aquí estaba el bobinado, acá era vacío, ¿no? Y acá otro bobinado, ¿no? Entonces, en ese caso, acá había un punto, ¿no? Había un punto, ¿no? Otro punto. Entonces, de este punto a este punto había una resistencia, ¿no? De este punto a este punto otra resistencia, ¿no? De este punto y otro. Ahora, en este caso, ya esto va a ser lo que es el bobinado, ¿no? Lo que es la fuerza magnetomotriz. No podemos agarrar para el primero, ¿no? Para el primer radio que tiene acá adentro, es el bobinado, va a tener una resistencia, ¿no? Una resistencia 1 pondremos, ¿sí? Y para el segundo material, que está un poco más arriba, va a ser la resistencia 2. Y acá va circulando lo que es el flujo 1, ¿no? El flujo magnético 1. O en este caso, lo que es, este sería
principal, pues no es uno todavía, ¿no? Y va ingresando lo que es el flujo magnético 1. Ahora sí, ¿no? Y por acá va a ingresar lo que es el flujo magnético 2. ¿Sí? Entonces, este sería el equivalente, ¿no? El equivalente de su circuito de esos anillos, ¿no? Son dos anillos, ¿no? Un bobinado. Puede que exista otro bobinado por acá, ya, un poquito más de que analizar esa parte, ¿no? Pero como son redondos, entonces por eso hay solamente dos resistencias, ¿no? No es como la anterior, por decir acá, ¿no? Acá tenemos el transformador de esta forma, es una forma cuadrada, ¿no? Tiene su fuente, sí, sabemos que es fuente. Tiene su resistencia, hemos dicho, ¿no? Obviamente todo hasta acá, hay un corte, ¿no? Tiene su resistencia. Y este vacío también tiene otra resistencia, hemos dicho, ¿no? O en el otro caso, ya, está, es equivalente de arriba, ¿no? En acá no hay vacío, ya, acá es el otro, ¿no? De aquí, ¿no? Del punto B girando por este lado hasta el punto A, hay una resistencia, ¿no? Fuente su resistencia. Del punto A al central, al punto B, hay una resistencia. Del punto A por este lado hay otra resistencia. ¿Se entiende? Eso sería, ¿no? Ahora, en forma anillo, acá tenemos que ser casi similares esto, ¿no? Ahora, en forma de anillo que estamos nosotros realizando, como en anillo es uno nomás, ¿no? O sea, no hay otro punto de corte, entonces por eso existen las resistencias o equivalentes de esa forma. ¿Ya? Ahora, yo necesito esta parte, la reluctancia, la fórmula, mira, longitud media, ¿no? Sobre mu por área, ¿no? Voy a necesitar primeramente esto, ¿no? Porque a base de esto vamos a trabajar, ¿no? A base de esta reluctancia, nosotros vamos a tener que trabajar los demás, ¿no? De longitud media sobre mu por área es la reluctancia, ¿no? Entonces, la reluctancia Entremos. Reluctancia es la longitud media mu por área. Es la fórmula, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora, eh, como se trata de, en este caso, de un anillo, ¿sí? De un anillo, sabemos que toda una vuelta entera, ¿no? Toda una vuelta entera, los 360 grados, por decir, ¿no? Equivalen pues a 2pi, ¿ve? 2pi. ¿Está bien? Ahora, la longitud media, ¿no? La longitud media, ¿a qué va a ser igual? ¿No? ¿A qué va a ser igual? Sabemos que toda una vuelta entera vale 2pi. Listo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la longitud media. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? ¿No? 2pi, toda una vuelta entera, ¿no? 2pi. ¿Y cómo nos vamos a calcular? ¿No? La longitud sería con r, es decir, por r. ¿Se entiende? Esta es la distancia, ¿no? O en otros casos, ¿cómo podemos entender esa parte? O cómo calculamos esa parte, ¿no? Ahí nos vamos a ir, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien.
La longitud de una circunferencia tenemos que hallar, ¿no? Cuando tiene radio, dice, ¿no? La longitud es igual a 2pi por r, ¿ya? Cuando es con diámetro es pi por distancia, o por, no, diámetro en este caso, ¿ya? Pero en este caso es longitud por, o lo que es una vuelta entera, estamos diciendo, por radio. Entonces, estamos bien, ¿no? Una vuelta entera por radio. Esto dice que es longitud de una circunferencia, ¿ya? De una circunferencia, no se olviden de eso. Listo. Entonces, la reluctancia, ¿no? Primeramente vamos a ir por acá. La reluctancia, a través de esta fórmula, primero vamos a hallar, ¿no? Primeramente se hallan lo que son las reluctancias. Veamos, ¿no? La reluctancia uno, ya acá vamos a poner, la reluctancia uno va a ser longitud media, tenemos, ¿no? Dice que longitud media, entonces 2pi por r, ¿no? Sobre mu por área, ¿ya? Mu por área. La reluctancia 2, ¿no? Fíjense, acá dice igual, ¿no? 2pi, ¿sí? 2pi, ¿no? Es decir, acá 2pi, la longitud es 2pi por r, ¿no? Pero en este caso va a ser 2r, es decir, 2pi por 2r, ¿no? Radio sería 2r, ¿no? ¿Está bien? Sobre la permeabilidad, ¿no? Entonces, en este caso la permeabilidad es 2 veces mu, es decir, 2 mu por área, ¿se entiende? Y acá ya nosotros ya podemos ir simplificando, ¿no? Es decir, a ver, este 2 con este 2 podemos simplificar y nos vamos a quedar con ¿qué? 2pi por r sobre mu por área. Es el mismo que el otro, ¿no? Entonces las dos reluctancias van a ser iguales. Listo. Entonces, una vez hecho eso, vamos a calcular, ¿no? Los flujos para cada uno, ¿no? Sabemos que el flujo total va a ser pues la suma de flujo uno más la suma de flujo 2. Además, según nuestra fórmula que tenemos, ¿no? Dice que la fuerza magnetomotriz, esto va a ser igual a N por la corriente, dice, ¿no? Vamos entonces a calcular el flujo magnético uno, ¿no? Porque eso vamos a tener, ¿no? Entonces, el flujo magnético uno va a ser igual a ¿qué? La fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia uno. Sabemos que la reluctancia, digo, la fuerza magnetomotriz es igual a N por la corriente sobre la reluctancia que tenemos acá, es decir, 2pi por R sobre mu por área. Acá se podría hacer lo que es extremos y medios, ¿no? Por lo tanto, el flujo magnético uno va a ser haciendo los extremos y medios por área, ¿no? Sobre 2 veces pi por radio. ¿Estamos bien? Extremos y medios. Listo. Entonces, vamos por el flujo magnético 2, ¿no? Es de la misma forma, ¿no? De la misma forma, ¿ya? Y además la reluctancia va a ser igual, ¿no?
Entonces acá directamente voy a anotar la misma fórmula. Listo. Ambos son ya iguales, ¿no? Entonces, veamos o reemplazamos a la ecuación uno, ¿no? En la ecuación uno vamos a sustituir ambos, es decir, vamos a sumar, ¿no? Es igual a n por i por mu por a sobre 2pi por r más la n por i por mu por a sobre 2 veces pi por r, ¿no? Entonces, esta más esta. Entonces va a ser el flujo total, ¿no? Va a ser igual dos veces, ¿no? N por I por mu por A sobre 2pi por R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y acá, ¿no? 2 con 2 ya podemos simplificar, ¿no? 2 con 2, entonces el flujo magnético total va a ser pues 2, no estoy ya no 2, ¿no? N por la corriente por mu por área, ¿estamos de acuerdo? Sobre pi por R, ¿no? Ahora, el, acá tenemos valores, sí, ¿no? Tenemos 100, tenemos la corriente, sí. Tenemos el mu, no. Tenemos el área, sí. Tenemos radio, sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos faltaría la mu. La mu solita, así, ¿no? La mu solito es, según las fórmulas que habíamos trabajado en algún caso, o en el anterior punto, va a ser igual a ¿qué? La permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, en vez de la corriente por la... acá vamos a reemplazar con su valor, ¿no? Permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío por el área sobre pi por radio. ¿Se entiende? Y estamos sustituyendo en este caso, ¿no? Ahora, creo que ya está todo ya hemos despejado y hemos sumado, entonces ya podríamos sustituir con los valores, ¿no? A ver si nos alcanza este espacio. Entonces aquí hagamos haremos esto. Flujo total, ¿no? N por la corriente, ah, por mu por A sobre pi por R. Acá estoy acomodando, ¿ya? Vamos a, es que vamos a necesitar este espacio. Es que no me voy a echar largo, se va a hacer. Entonces, ¿cómo daremos bonito? ¿No? Entonces, acá vamos a sustituir, ¿no? Hemos dicho la N por corriente por la permeabilidad relativa, permeabilidad en el vacío por área sobre pi por radio. Ahora sí. Antes de reemplazar, ¿no? Nosotros tenemos que ver esta parte. Siempre nosotros estamos trabajando con lo que es metro, metros, ¿no? Entonces este radio hay que convertir pues a metros, ¿no? 0,01 metro. 1000 no pasa nada. El área, ¿no? El área, será te habíamos dicho, ¿no? 10 a la menos 4, ¿sí? Corriente, esto, ya, está bien. Esas conversiones, ¿no? Antes de reemplazar. Vamos entonces, reemplazando, ¿no? Tenemos
N, ¿no? Que es 1000 vueltas, ¿no? Una, dos, tres, 1000 vueltas, ¿no? Tenemos la corriente que es 25 amperios. Tenemos 1000 vueltas, ¿no? Es 1000 vueltas. 100. Entonces acá vamos a cometer un error, ¿no? Estamos hablando de lo que es la N, ¿no? No es 1000 vueltas, ¿no? Es 100. Entonces 100 por la corriente que hemos dicho 25 amperios por la permeabilidad relativa. Eso sí es 1000, ¿no? Por 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro. A ver, vamos a trabajar con esto. Letras Tesla por metro por sobre amperio. Por el área que es 10 a la menos 4 metro cuadrado. Sería 9. ¿Qué más? Todo esto es sobre, ¿no? Pi por radio, dice, ¿no? Radio 0,01 metro sería, ¿no? A ver, calcularemos esta parte. Ya está, ¿no? Solo el resultado nos faltaría. Entonces, veamos, ¿no? 100 por 25 por 1000 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 4, ¿no? Sobre pi por 0,01. Mm, Un error, ¿no? 0,01. Está bien. 0,01. El flujo se mide en Webers, ¿no ve? Eso es, ¿no? Entonces, en acá ya podríamos simplificar amperio con amperio se va. Mm, metro cúbico se va a quedar esto, ¿no? Metro cuadrado por metro cúbico, entonces un metro con un metro se va, metro cuadrado. Mm, Tesla va a ser, ¿no? Tesla por metro cuadrado creo que se queda, ¿no? O sea que ven en Tesla, entonces el resultado final va a ser en Webers. Listo. Ya, entonces, de esa forma nosotros ya podemos ir trabajando con los circuitos magnéticos. ¿Se entiende? Es el primer ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, ¿no? Podemos mencionar que tenemos un anillo, ¿no? De esta forma puede haber, en este caso es un entero, no puede ser partido, ¿no? Por dos materias diferentes, puede haber dos bobinas, tres bobinas, y el circuito tenemos que hallar de esta forma, ¿no? Es el detalle, el primer paso que debemos hacer, ¿no? Su equivalente, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hallar, ¿no? Por ahí, en algún caso va a ser el flujo uno flujo 2 ¿no? Una bobina una bobina 2 por acá, y el material esté partido, ¿no? En dos o en tres, ¿no? Entonces, el proceso es así, ¿no? Tenemos que ir calculando y además recordar, ¿no? Lo que es lo que les mencionaba, la ley de Kirchhoff, ¿no? Un poquito van a recordar ya la ley de nodos, lo que es la ley de mallas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo se realiza? ¿No? En este caso es
no es complicado, ¿sí? Entonces el flujo total que me está pidiendo va a ser flujo uno más el flujo 2, ¿no? O sea, flujo uno más el flujo 2, ¿no? Nos pide así. Selección el total, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? 0,01 Webers. ¿Está bien? Muy bien. Em, ya. Escriban sus nombres en el chat del Zoom, ¿sí? Ya. Escriban antes que está grabándose, antes que se corte, escriban sus nombres. Bien, entonces vamos a quedar acá y vamos a continuar el día de mañana, ¿no? Faltan dos.